Señores, muy buenos días. Es Margaret Ramírez transmitiendo desde Europa para la Casa del Podcast. Señores, noticia en tendencia el día de hoy en Europa y en el mundo. Señores, Javier Milei, después de haber perdido la candidatura legislativa en Argentina, señores, se ha disparado el dólar. La economía de Argentina empieza a caer nuevamente en picada en un 10%. Y se dice que todos los inversionistas en Argentina han salido corriendo por todos los aeropuertos que han encontrado. ¿Qué está pasando con Javier Milei? Vamos a ver todo lo que se dice en Argentina de esta noticia el día de hoy que está en tendencia, y también la corrupción que está empezando a hacer su hermana Karina Milei en Argentina. Vamos a ver, señores, qué está pasando en Argentina el día de hoy aquí en la Casa del Podcast. Vamos a ver. Javier Milei acaba de perder estrepitosamente las elecciones en la provincia de Buenos Aires, ese territorio que concentra al 45% del censo argentino y que acaba de propinarle una paliza humillante al presidente Javier Milei y sobre todo a su hermana, la del 3%. 47% para el peronismo, amigos y amigas, y 33% para el partido de Milei, La Libertad Avanza. Son 13 puntos de diferencia. Una derrota que no estaba ni en sus peores pesadillas, que hasta hace una semana estaban hablando que estaban en un empate técnico a nivel electoral o que en todo caso iban a tener una derrota, pero por muy poquito, una derrota digna. El último clavo del ataúd del kirchnerismo, llegó a decir de estas elecciones Javier Milei, que finalmente se ha convertido en el primer clavo de su propio féretro político. Atención a cómo estaban las calles celebrando una victoria del peronismo por 13 puntos a un presidente que venía envalentonado y que, sobre todo, ahora vamos a hablar bastante de esto, durante los últimos días, las últimas semanas, se ha metido en la boca del lobo, además de manera completamente consciente, en el momento que ha protegido a su propia hermana de unos audios que la señalaban directamente por parte de un colaborador cercano de Diego Spagnuolo de haber recibido el 3% de contratos médicos que tenían que ir para personas discapacitadas en la Argentina, mientras recorta pensiones y recorta prestaciones para esas mismas personas. Esto tiene consecuencias. No podían esperar que pillen a tu hermana robando el 3% a las personas más vulnerables y que eso no se traduzca directamente en votos. Y tanto que se ha traducido. Insisto, 13%. Amigos y amigas, la arrogancia tiene un precio. Y Milei acaba de pagarlo muy, pero que muy caro. Durante semanas insistió en nacionalizar una elección provincial, en convertir una votación, por principio, más irrelevante de lo que iba a ser, en una batalla épica contra el kirchnerismo, y la libertad iba a arrasar, repetía como un mantra completamente desquiciado mientras gritaba que era el león de nuevo, y que iban a poner el último clavo al ataúd, y amenazaba con esa mezcla de mesianismo y prepotencia que lo caracteriza, y ahora, con el 96% ya de las mesas escrutadas, tiene que tragarse sus palabras, mientras el peronismo celebra su resurrección. De hecho, vamos a ver también las palabras de Cristina de Kirchner, que apareció en público, puso un tuit bastante duro contra Javier Milei y la gente se reunió delante de su casa, pues básicamente a celebrar una gran victoria. Va a ser que no han puesto el último clavo del kirchnerismo, sino que en todo caso han logrado algo que otros pensaban que era imposible, que es resucitar al kirchnerismo. Torpeza histórica de Javier Milei. Matar el peronismo cuando lo que estaban matando era ese movimiento que ni siquiera han logrado empezar sin haber robado durante el primer año de gobierno del movimiento. Porque en Argentina, y esto Milei debería haberlo aprendido, dar por muerto al peronismo antes de tiempo es un error, pero de principiante absurdo. Yo como español no se me ocurriría jamás dar por muerto al peronismo en Argentina, y él como argentino ni siquiera es consciente del gran, inmenso error que era decir eso con esa prepotencia para que ahora el mundo entero, y sobre todo los argentinos y los peronistas en particular, estén riéndose de él lo más grande. El presidente apareció anoche en el centro de campaña de La Plata con cara de auténtico funeral y dijo unas palabras, bueno, que ahora vais a disfrutar, vais a paladear como si fuese el más dulce de los postres. Pero antes vamos a escuchar a Axel Kicillof, que ha sido el gran ganador de la noche, que ha sido la persona que va a revalidar como gobernador
de Buenos Aires y que lanzaba un mensaje a Javier Milei. Atención. Le digo a Milei, Milei, el pueblo te dio una orden. No podés gobernar para los de afuera, para las corporaciones, para los que más tienen. Escuchá al pueblo, goberná para el pueblo. Eso te pidieron las urnas, eso te pedimos nosotros. Y por enésima vez, desde acá y hoy, le digo a Milei que tenemos imperiosamente que reunirnos como autoridad de la provincia donde habita el 40% de los argentinos y argentinas. Espero mañana el llamado, tener coraje y la valentía de reunirte para trabajar, para ponerte de acuerdo. Y digo... Fue una gran fiesta y evidentemente Javier Milei no se atrevió a llamarle, no se atrevió a felicitarle, cosa que hace cualquier adulto cuando gana a su adversario, por muy adversario que sea. Lo que sí hizo, como os decía antes, fue aparecer con cara de funeral a decir lo siguiente. Al menos reconoce la derrota, faltaría más, a pesar de que durante las últimas semanas también llegó a fantasear con la posibilidad de que hubiese una especie de pucherazo, de que los kirchneristas metiesen la mano, en fin, excusas que pones cuando te empieza a entrar el miedo y te das cuenta de que no vas a ganar. No solamente es que no ganase, es que ha perdido por 13 puntos. La fuerza gobernante, que iba tan envalentonada, y de ahí esta reacción. Atención a Javier Milei. La hermana, por supuesto, la escondió. No habló la hermana ayer. Lo que aquí nos escuchan aplausos, ¿eh? Hay que ser claro es que, sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Bueno, un aplauso que cuesta arrancar. Caras largas, gente triste. La arrogancia es lo peor porque sirve como gasolina, muy rápida, pero se acaba. Y cuando resulta que esa arrogancia no se corresponde con resultados, la resaca es doblemente peor. Y es lo que están viviendo ahora mismo esta gente. Al mismo tiempo, cuando uno mira estos resultados que por ahora se están surgiendo, lo que queda claro es que ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en las elecciones de tipo ejecutiva. Es decir, ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años y que lo hacen de manera muy eficiente y por lo tanto, tal como veníamos señalando recurrentemente, este iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos, porque básicamente ellos han hecho la mejor de las elecciones que podían hacer posible porque estaban en juego sus cargos y sus distritos. Bueno, está diciendo básicamente que han hecho la mejor campaña y la mejor elección posible, intentando justificarse, diciendo, no, claro, es que Buenos Aires es tradicionalmente peronista, han puesto toda su fuerza, todo su músculo peronista de los últimos 40 años a trabajar, bla, 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 han sido sus mejores elecciones. Está reconociendo de alguna manera que la provincia más poblada de la Argentina no está con él, no solamente que no esté con él, sino que hay 13 puntos por encima del peronismo respecto a la Libertad Avanza, su fuerza política, que de libertad nada debería llamarse. Las coimas avanzan, los sobornos avanzan, el 3% avanza. Y ahora está poniendo las excusas diciendo, no, el 47% es su techo y este 33% es nuestro piso. De aquí vamos para arriba. Bueno, ahora tiene que intentar darle un poco de épica. Pero como os decía, después de ser tan fanfarrón, no te sirven las excusas. Porque con todo lo que dijiste, el último clavo del ataúd del kirchnerismo, y ahora resulta que tienes aquí a Cristina bailándote la diferencia casi de 14 puntos en el balcón mientras toda la militancia peronista está alegre como hacía años que no estaba. Derrota histórica. Igual es que
No puedes salir a decir que, bueno, podría haber sido peor. No podría haber sido peor, Milei. Por lo tanto, este es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara a este 26 de octubre que vienen las elecciones nacionales. Que esas son las verdaderamente peligrosas. Pero que dándole tanta importancia a estas, donde ha perdido estrepitosamente, lo único que ha hecho ha sido asfaltar el terreno para las elecciones de octubre, en las que si pierde, todavía va a sufrir más de lo que ya está sufriendo aquí, que no es poco. Y eso también entiendo que es un claro incentivo para el peronismo. Seguro que les ha gustado mucho ver a Javier Milei de esta forma, de estas características, y seguro que van a trabajar con fuerza y tesón para lograrlo ver todavía peor en las elecciones de octubre. Naturalmente, a medida que vayamos completando todos los resultados, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y naturalmente eso va a conllevar a una profunda autocrítica. Esto es una mentira. ¿Creéis que la profunda autocrítica va a ser decirle a su hermana que está mal eso de robar el 3% de los contratos para discapacitados en Argentina? Esa va a ser la autocrítica. O la autocrítica va a ser decir, no, es que Argentina está llena de zurdos peligrosos. Me da la sensación de que lo primero no lo va a hacer y lo segundo sí. De aquellas cosas en las que nos hemos equivocado, las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores. Bueno, esto es una declaración entonces claramente de que va a ir a por su hermana, ¿no? Porque el principal error de las últimas semanas ha sido proteger a su hermana cuando ha aparecido en audios en los que se escucha que ha recibido el 3% de coimas ilegales. Dice, si no va a repetir los mismos errores, el principal error ha sido ese. Es que le toma el pelo a sus votantes. Pero bueno, fantástico que lo haga así, porque la gente se da cuenta, la gente no es tonta. La gente se da cuenta de cuál es el principal error del gobierno de Javier Milei. Le preguntas a cualquiera por la calle. Hombre, que su hermana haya recibido el 3% de contratos que iban a personas discapacitadas, tal vez. Y ahora dice, vamos a arreglar los errores, y si el principal error es tu hermana, ¿qué vas a hacer? Bueno, en fin, vamos a ver qué es lo que ha dicho Cristina Kirchner, a la que Javier Milei pretendía matar con estas elecciones. Resulta que la ha resucitado. Dice, ¿viste Milei? Banalizar y vandalizar el nunca más, que representa el periodo más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco. Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos es letal. Es que ese es el principal problema. Lo sabe todo el mundo. Y mejor ni te cuento cómo está el resto de los que todavía tienen laburo. Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos y encima con las tarjetas reventadas. Salí de la burbuja, hermano, que se está poniendo heavy. Saludos cordiales desde San José 1111, que es donde está internada, donde no puede salir, donde está retenida. Postdata 1. Por eso el próximo 26 de octubre, kirchnerismo y peronismo más que nunca. Postdata 2. A Milei, casi me olvidaba. Dejad de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía, vos y el Toto Caputo. Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedara las cenizas, te va a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento. Economista experto en crecimiento con o sin dinero. Le dice, riéndose de él, 2 millones de visualizaciones, 80.000 me gustas y una celebración, como os decía, en el momento en el que se enteraron terremoto político que nadie que efectivamente ese terremoto político no que hubiesen quedado ajustados. El peor de los resultados que esperaba Javier Milei era que, bueno, pues los peronistas sacasen un 46, ellos sacasen un 44 o un margen del 2%, del 1%, incluso algunos decían y compartían encuestas que eran evidentemente falsas, que estaban por encima, pero nadie esperaba un 13% de diferencia. Esto no son unas elecciones ajustadas, esto es un golpe en toda la cara de Javier Milei del que difícilmente se va a poder recuperar, porque básicamente está haciendo que renazca el peronismo en Argentina, que renazca el kirchnerismo. Y lo que pretende seguir escondiendo, porque vamos a decirlo claro, porque esto hay que ponerlo cada vez que se hable de Javier Milei, hay que poner este audio. Este es tu problema, Milei. ¿Qué está pasando eso? No corrigieron nada. Si cosas así, Javier, no sabes que están choreando. Sabes que tu hermana está choreando. Sabes que tu hermana está choreando. Está robando tu hermana. Pero no me tiren a mí este pardo. O sea, ya llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan. Diego Spagnuolo asustado porque la hermana estaba robando, se lo decía al presidente y el presidente no hacía absolutamente nada, pero sí ha hecho una cosa, que es perder dolorosamente las elecciones. Ahora dice que se van a recuperar, que van a por las elecciones del octubre, etcétera, etcétera.
Es decir, que el mensaje de las urnas de ahora le ha entrado por un oído y le sale por el otro, porque como lo gestione dentro igual no vuelve a salir a la calle. Los votantes acaban de decirle en toda la cara que su política de ajuste salvaje y sobre todo contra los más débiles no funciona. Que su guerra contra el estado del bienestar tiene límites muy claros. Y que su cruzada mesiánica empieza a cansar a la población argentina. Y él responde que va a acelerar, a hacer algo de autocrítica, que no será autocrítica porque no hablará de la hermana, y que para adelante. Es el típico comportamiento del fanático que confunde la obstinación con la fortaleza y la sordera con la convicción. Y mientras tanto, Axel Kicillof, lo acabáis de escuchar, bueno, pues tuvo su noche de gloria, obviamente. El gobernador de Buenos Aires, que no esperaba semejante resultado, uno tan bueno, ni en sus mejores sueños, apareció rodeado de candidatos y jefes de distrito que le responden, que son sus compañeros. Se escuchó la voz grabada también de Cristina Kirchner, desde su arresto domiciliario. Está cumpliendo 6 años por una condena de corrupción, un detalle que Milei parece haber olvidado mencionar en su campaña contra la casta. Y Kicillof cerró el meeting con una frase que sonó a declaración de guerra a Milei. Le dijo: las elecciones demostraron que hay otro camino y que hoy empezamos a recorrerlo. Y lo que le viene ahora a Javier Milei es un auténtico calvario. Queda menos de 2 meses para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre y el escenario no puede ser más hostil para este señor. Los mercados, esos dioses a los que el presidente rinde culto diario, van a reaccionar este lunes con pánico. El equipo económico ya estaba haciendo malabares para sostener el valor del peso frente al dólar. Primero subieron las tasas hasta el 80%, el triple de la inflación prevista para este año. Luego elevaron al 50% los encajes bancarios para reducir los pesos circulantes. Y a mediados de la semana pasada, en un acto de desesperación, pusieron fin a las bandas de flotación acordadas con el Fondo Monetario Internacional y empezaron a vender dólares del Tesoro. Y Milei, con su habitual desconexión de la realidad, achacaba esta turbulencia financiera a lo que llamaba el riesgo KUKA, el temor a los inversores a un triunfo futuro del kirchnerismo. Y ahora que ese triunfo dice que se ha consumado, efectivamente, el escenario es muchísimo más hostil que el viernes. Los mercados van a castigar sin piedad a un gobierno que acaba de demostrar su debilidad política absoluta, su incapacidad para construir consensos y su aislamiento institucional. Y Milei, que se la pasa hablando de las fuerzas del cielo, va a descubrir que las fuerzas del mercado, en este caso, son mucho menos misericordiosas con él. Pero la derrota tiene más de errores propios que de méritos del peronismo, también hay que decirlo. El gobierno libertario se ha autodestruido con una eficacia pasmosa. La difusión de estos audios, que hemos reaccionado en tantas ocasiones en este canal, de un exalto funcionario al que despidieron cuando salieron los audios, quejándose de una red de corrupción en la compra de medicamentos para discapacitados, ha sido el gran golpe de esta última semana. El escándalo salpicaba directamente a Karina Milei, que, como os decía, en esta rueda de prensa la han escondido consecuentemente, e imagino que le intentarán esconder lo que queda hasta las elecciones nacionales. Pero que por mucho que la escondan, van a seguir saliendo audios, van a salir saliendo opiniones, va a salir saliendo información sobre lo que hacía la hermana, por mucho que ahora la escondan, que es la persona, al fin y al cabo, más poderosa del gobierno. Y como dicen también desde el entorno de Javier Milei, su sostén emocional. Días después de la publicación de las conversaciones privadas de la propia Karina, se puso a la Casa Rosada en auténtico pánico. Hubo 5 días de silencio de Javier Milei en los que ni siquiera salió de casa, no dio ningún tipo de declaración. Y es que resulta que habían descubierto que había un topo dentro, que no solamente había sacado los audios de Spagnuolo, sino que también había sacado audios de Karina. Alguien dispuesto a hacer mucho daño desde las entrañas de la propia Casa Rosada. Karina Milei no es alguien a quien, además, puedan decir, se corrompió esta persona, la sacamos y nos olvidamos de esto. No, es que es el cerebro operativo del gobierno. Es la que realmente maneja los hilos de toda la operación. Es la que sostiene, emocionalmente, es algo raro, pero es así, a un presidente que cada vez parece más desconectado de la realidad y en un formato cada vez más adolescente, preadolescente incluso, con las emociones completamente disparadas y hormonalmente disparatado. Y ahora resulta que carga con la responsabilidad de un resultado electoral mediocre en Buenos Aires, que ha sido un fracaso estrepitoso que va a arrastrarles en las siguientes elecciones. Un fracaso que tiene primero consecuencias inmediatas en el Congreso. En menos de una semana, la oposición revirtió el veto presidencial que había puesto Javier Milei a la ley que daba más fondos a los discapacitados. Es decir, que el Poder Legislativo también le está diciendo a Milei que su forma de gobernar por decreto tiene los días contados. Eso se suma a que ahora ocurre este arrebato electoral en el que lo dejan por los suelos, y en lo cultural, bueno, esto es el concierto del Ali Espósito, en el que podéis escuchar lo que se iba cantando por ahí.
El que no salta votó a Milei. Miles, decenas de miles de personas gritando, cantando. Que se compara muy bien con el mitin de cierre de campaña que hizo Milei. Bueno, antes había hecho uno en el que tuvo que salir corriendo porque le persiguieron tirándole lechugas pochas. Y en el cierre de campaña que hizo en Buenos Aires acudieron 3.000 personas. 3.000 personas. La paliza electoral que acaba de sufrir Javier Milei y su gobierno va a obligarle a recular, recalcular, y aunque no está claro de qué manera va a ser, porque el presidente ha demostrado hasta ahora pocas ambiciones para dialogar, para cambiar su estrategia. Su estilo se mantiene, su retórica incendiaria se mantiene, su convicción mesiánica de estar librando una cruzada contra las fuerzas del mal, que es algo que él dice, se mantiene. Y esto lo ha convertido en un presidente aislado, sin puentes algunos con la oposición y sin capacidad de construir nada fuera de su delirio constante. Y parte del resultado de este domingo se puede atribuir precisamente a este estilo confrontativo, loco, que confunde la agresión con la fortaleza y el insulto con el argumento. Y el peronismo, como os decía, pues se rearma. Kicillof ha salido muy fortalecido de esta elección. Fue suya la decisión de separar las elecciones legislativas provinciales de las nacionales, una jugada que Cristina Kirchner criticó al principio, pero que ahora se le han olvidado evidentemente las críticas y está alegre también de lo que se ha conseguido, y han tenido los mejores resultados que se podrían los mejores que se podrían haber imaginado son peores que los que han acabado logrando. Porque esto es el precedente que necesitaba el peronismo para lograr unas elecciones en el mes de octubre que les puedan devolver a una posibilidad de arrebatar del gobierno a Javier Milei tras un kirchnerismo y un peronismo absolutamente destruidos, tras una victoria horrible para el país y sobre todo para la izquierda y el peronismo que tuvo Javier Milei hace algo más de un año. Amigos y amigas, está la cosa apasionante. Buenas noticias desde Argentina, unas buenas noticias por lo menos después de semanas de malas noticias con todas las coimas de la hermana, etcétera, etcétera, pero bienvenidas sean, así que seguiremos informando sobre qué es lo que ocurre. Os dejo por aquí el canal sobre política latinoamericana, que tengo un canal exclusivo sobre política latinoamericana, porque en este canal hablo más de política española, pero por el momento os leo los comentarios, suscríbete en este nuevo canal que os he comentado, comparte el vídeo si te ha gustado y nos vemos en el siguiente. Os dejo aquí un par de vídeos más que tal vez os interesen. Adiós. Bueno, señores, esto es todo por el día de hoy. Yo espero que les haya gustado nuestro contenido. Ustedes fueron testigos de lo que está sucediendo en Argentina el día de hoy, después de Javier Milei haber perdido el 7 de septiembre de 2025 las elecciones legislativas. Lamentablemente lo ha puesto en una posición que vamos a ver si Javier Milei puede salir adelante con esto. Aparte de eso, lo que se dice de su hermana, que está usando los recursos del Estado para usarlo en beneficio propio, esto tiene que ver mucho con un desgaste total de este gobierno de Javier Milei, si es cierto. Señores, si les ha gustado el contenido de hoy, compártanlo, señores, denle like, suscríbanse a mi canal, que le voy a estar también leyendo. Escríbanme. Esto es todo por el día de hoy de la Casa del Podcast. Margaret Ramírez transmitiendo para todos ustedes. Lo esperamos en una próxima entrega. Muchísimas gracias y bye bye.